Tema 45. Lírica culta y lírica popular en el siglo XV. Los cancioneros, Jorge Manrique y el romancero. El siglo XV es un periodo de crisis y transformación. La sociedad feudal pierde parte de su cohesión, se fortalecen las monarquías, crece la vida urbana y la nobleza cortesana convierte la literatura en signo de prestigio cultural. La poesía deja de pertenecer únicamente al ámbito religioso, juglaresco o comunitario y se integra cada vez más en los espacios como la corte, el salón aristocrático e incluso en la compilación de manuscritos. En Castilla, la poesía del siglo XV se mueve entre dos polos. Por un lado tenemos la lírica culta, que la escribían nobles, cortesanos y letrados, y que estaba sometida a códigos retóricos muy elaborados, y por otro lado tenemos la lírica tradicional, que eran de origen oral, era anónima, era muy musical y colectiva. Y esta pervivía en canciones, villancicos, romances y composiciones breves. La frontera entre ambos campos tampoco era absoluta, como siempre ocurre, y muchas formas populares son recogidas, glosadas o imitadas por autores cultos y la poesía cortesana se alimenta con frecuencia de motivos tradicionales. Este cruce explica la riqueza del periodo. La lírica cancioneril desarrolla una poesía de gran artificio conceptual, mientras que la lírica popular conserva procedimientos de repetición, paralelismo, estribillo y voz femenina. El resultado no es una oposición rígida, sino un sistema literario en el que lo culto y lo popular se contaminan mutuamente. Los rasgos generales de la lírica culta. La lírica culta en el siglo XV no es poesía de ambiente cortesano, generalmente. Sus autores suelen pertenecer a la nobleza y a círculos próximos a ella, y conciben la escritura como ejercicio de ingenio, distinción social y dominio técnico. La poesía se practica en justas literarias, certámenes, intercambios cortesanos y compilaciones colectivas. Sus rasgos principales son la artificiosidad formal, el gusto por la agudeza conceptual, la presencia de juegos retóricos, la concentración expresiva y la tendencia a una temática amorosa codificada. La emoción aparece filtrada por una retórica compartida. El poeta no expresa espontáneamente una vivencia íntima, sino que asume una serie de convenciones literarias reconocibles. El tema dominante es el amor cortés, heredero de la tradición trovadoresca. El amante se presenta como servidor de una dama superior, inaccesible y desdeñosa. El amor se produce por sufrimiento, por contradicción y produce un refinamiento espiritual. Abundan motivos como el servicio amoroso, la queja, la muerte de amor, el secreto, la prisión amorosa o la paradoja sentimental. Fórmulas como muero porque no muero, vivo sin vivir en mí o sirvo a quien me destruye resumen este gusto por la contradicción de la época. Desde el punto de vista formal, la lírica culta emplea composiciones breves como la canción, el decir, la copla, la glosa o el villancico culto. Predominan el verso de arte menor, la rima consonante y las estructuras cerradas aptas para el juego conceptual. También aparece una poesía doctrinal, alegórica o moralizante en la que la reflexión filosófica y política adquiere mayor peso. Entre los autores relevantes se encuentran el Marqués de Santillana, Juan de Mena, Gómez Manrique, Íñigo López de Mendoza, Juan Rodríguez del Padrón y Jorge Manrique. Santillana representa bien la transición cultural del periodo. Cultiva las serranillas, ensaya los sonetos fechos al itálico modo, como él los llamaba, y muestra un claro interés por dignificar la poesía castellana. Juan de Mena, por su parte, destaca más por la poesía alegórico-doctrinal, especialmente en el laberinto de Fortuna, que por la lírica amorosa estricta. La lírica culta del siglo XV no puede entenderse como simple expresión sentimental
Es sobre todo una poesía de convención, de técnica y de sociabilidad cortesana, un ejercicio social también. Su valor reside en la elaboración del lenguaje, en el dominio de los códigos amorosos y en la formación de una tradición poética escrita que prepara la renovación renacentista. Los cancioneros. Los cancioneros son compilaciones manuscritas o impresas que reúnen poemas de distintos autores, generalmente vinculados a un ambiente cortesano. Constituyen una parte fundamental para conocer la poesía castellana del siglo XV, porque conservan composiciones amorosas, morales, satíricas, religiosas, políticas y ocasionales. Su importancia no es sólo documental. El cancionero organiza una comunidad literaria, selecciona autores, fija textos, jerarquiza gustos y crea una memoria poética de la corte. La poesía aparece así como práctica social. Se escribe para circular, responder, competir, homenajear, divertir o mostrar ingenio. Por ello, los cancioneros son tanto depósitos de textos como testimonio de una determinada cultura literaria. Entre los cancioneros más importantes debe mencionarse el Cancionero de Baena, compilado hacia mediados del siglo XV por Juan Alfonso de Baena, y este reúne poesía de finales del siglo XIV y comienzos del XV. Permite observar la transición entre la poesía de raíz galaico-portuguesa y la poesía cortesana castellana. En él aparecen debates, composiciones doctrinales, sátiras y poesía de artificio. También tenemos el Cancionero de Strúñiga, que recoge poesía vinculada a la corte aragonesa de Nápoles y muestra el carácter internacional de la cultura cortesana. El Cancionero de Palacio y otros repertorios conservan canciones, villancicos y textos que permiten comprobar la convivencia entre lo culto y lo tradicional. Finalmente, el Cancionero General, publicado por Hernando del Castillo en 1511, aunque ya impreso desde el siglo XVI, recopila buena parte de la tradición poética del XV y tuvo una enorme difusión. La poesía cancioneril se caracteriza por la concentración expresiva, por la codificación del amor y por su gusto por el artificio. El poeta trabaja sobre materiales conocidos, la dama, el sufrimiento, el silencio, la muerte simbólica del amante, todo esto. La originalidad no consiste tanto en inventar temas nuevos como en combinarlos con agudeza. En el plano lingüístico destaca el empleo de antítesis, paradojas, juegos de palabras, derivaciones y paralelismos conceptuales. La poesía cancioneril tiende a la abstracción. Términos como vida, muerte, gloria, merced y servicio adquieren valor técnico dentro del código amoroso. Esta tendencia al conceptismo anuncia algunos procedimientos que tendrán largo desarrollo en la poesía posterior. La lírica popular o tradicional. La lírica popular del siglo XV procede de una tradición oral más antigua, vinculado al canto, a la música, a la danza, al trabajo, a las fiestas y a la vida comunitaria. Su transmisión fue fundamentalmente colectiva y anónima, aunque muchas composiciones llegan a nosotros gracias a su incorporación a cancioneros y a recreaciones cultas posteriores. Sus rasgos principales son la brevedad, la sencillez expresiva, la musicalidad, la presencia de estribillos, las repeticiones y paralelismos y una fuerte concentración emocional. Frente a la abstracción de la poesía cortesana, la lírica tradicional suele apoyarse en imágenes concretas, la fuente, el río, la montaña y todo esto. En muchos textos aparece un yo femenino que expresa amor, deseo, espera, queja y abandono. Estos rasgos conectan la lírica castellana con tradiciones peninsulares anteriores. Eh, Comparte muchas cosas con la jarcha mozárabe o las cantigas de amigo galaico-portuguesas, aunque éstas pertenezcan a periodos previos. Ejemplos de motivos tradicionales son la muchacha que espera al amado,
la malcasada, la romería, la serrana o la canción de mayo. Entre las formas de raíz popular destacan el villancico, la canción tradicional, el cégel y determinadas composiciones con estribillo y glosa. El villancico no debe entenderse inicialmente como canción navideña, sino como una forma lírica breve, generalmente formada por un estribillo y una glosa. Su estructura favorece la memorización, la repetición y el canto colectivo. La relación entre lírica popular y lírica culta es especialmente visible en el siglo XV. Muchos poetas cortesanos toman canciones tradicionales y las glosan. Otros imitan su sencillez aparente y otros incorporan estribillos populares a composiciones cultas. Así lo popular se convierte en material literario y lo culto contribuye a fijar por escrito una tradición oral que de otro modo se habría perdido en gran parte. Esta interacción obliga a evitar una oposición simplista. La poesía popular no es necesariamente ingenua ni la culta es sólo artificiosa. La primera posee una gran eficacia expresiva, la segunda puede apropiarse de procedimientos tradicionales para generar efectos de naturalidad. En el siglo XV ambas corrientes forman un continuo de prácticas poéticas. Hablamos ahora de Jorge Manrique. Jorge Manrique pertenece a una familia noble castellana y participa en las tensiones políticas de su tiempo. Su obra conservada no es extensa, pero resulta fundamental para entender la poesía del siglo XV. Cultivó composiciones amorosas, burlescas y doctrinales dentro del ambiente cancioneril, aunque su fama se debe sobre todo a las coplas a la muerte de su padre, escritas tras la muerte de don Rodrigo Manrique en 1476. Manrique reúne dos dimensiones del periodo. Por un lado, conoce los códigos de la poesía castellana. Por otro, en las coplas alcanza un nivel de altura moral y expresiva que supera el mero ejercicio cancioneril y convierte un hecho familiar en meditación universal sobre el tiempo, la muerte y la fama. Las coplas a la muerte de su padre constan de 40 estrofas de pie quebrado, llamadas también coplas manriqueñas. Cada copla está formada por dos sextillas con versos octosílabos y tetrasílabos según un esquema que combina fluidez narrativa y gravedad meditativa. La estructura interna suele dividirse en tres partes. En primer lugar, una meditación general sobre la fugacidad de la vida y el poder igualador de la muerte. En segundo lugar, una ejemplificación histórica del tópico ubi sunt, que pregunta por los grandes personajes desaparecidos. En tercer lugar, la presentación de don Rodrigo Manrique como modelo de virtud cristalina, caballeresca y familiar. Los temas principales son el tempus fugit, la muerte igualadora, el contemptus mundi, la fama y la vida eterna, y la dignificación moral de su padre también es el objetivo final. La imagen de los ríos que van a dar a la mar es la más recurrente y resume la concepción medieval de la existencia. La muerte no aparece solo como amenaza, sino como verdad ordenadora que relativiza los bienes mundanos. Sin embargo, Manrique no se limita a repetir tópicos medievales. Las coplas integran una sensibilidad nueva. Junto a la vida terrenal y a la vida eterna aparece la vida de la fama, es decir, la permanencia del individuo en la memoria de otros. Esta dimensión anuncia una valoración más humanista y nos pone en las fuentes clásicas también y la forma de vida más grecolatina que tenían ellos, sobre todo relacionada con la Ilíada, que es el tema principal también. Este estilo de Manrique se caracteriza por la sobriedad, la claridad y la intensidad. Frente al artificio extremo de parte de la poesía cancioneril, las coplas ofrecen una expresión contenida y sin excesos ornamentales. Su grandeza reside precisamente en la unión de tradición moral, emoción personal y perfección formal. Hablamos ahora de el romancero. El romancero es el conjunto de romances transmitidos oralmente y fijados después por escrito. El romance es una composición narrativa en versos octosílabos
con rima sonante en los versos pares y versos impares sueltos. Esta forma puede entenderse como resultado de la división de los antiguos versos épicos en dos hemistiquios, aunque su origen ha sido discutido por la crítica. El romancero viejo está formado por romances anónimos de transmisión oral, generalmente anteriores o contemporáneos al siglo XV, y fijados por escrito en cancioneros, pliegos sueltos y recopilaciones posteriores, mientras que el romancero nuevo, en cambio, corresponde a romances de autor culto, especialmente desarrollados desde el siglo XVI. El origen del romancero se ha relacionado tradicionalmente con la fragmentación de los cantares de gesta. Según esta explicación, ciertos episodios particularmente intensos se habrían independizado y difundido como composiciones autónomas. Junto a esta hipótesis también se ha destacado la existencia de una tradición baladística europea y la capacidad del romance para absorber materias históricas, novelescas y líricas. El romance se caracteriza por la brevedad narrativa, el fragmentarismo, la entrada frecuente y media res, el uso del diálogo, las fórmulas repetitivas, el dramatismo y la condensación de la acción. No suele explicar todo el contexto, selecciona un momento intenso y deja al receptor completar lo omitido mediante su imaginación. Entre sus procedimientos destaca el uso del presente histórico, las apelaciones, las repeticiones y la alternancia entre narración y diálogo. El romance puede contar una batalla, una escena fronteriza, un conflicto familiar o un episodio legendario. Su eficacia procede de la combinación de narratividad y lirismo, y cuenta una historia pero lo hace con intensidad emocional y ritmo poético. Los romances pueden clasificarse según su materia. Están los histórico-nacionales, que tratan episodios de la historia de Castilla y de la épica, como los del Cid, los de Fernán González o los Infantes de Lara. Están los fronterizos y moriscos, que se sitúan en el marco de la frontera entre cristianos y musulmanes, muchos en torno a Granada o Almería. También están los romances carolingios y bretones, que incorporan materias del norte de Europa, mientras que los novelescos y líricos se centran en conflictos amorosos, familiares o sentimentales. Esta variedad demuestra que el romancero no es un género cerrado, sino una forma capaz de integrar materiales diversos, y su difusión oral favoreció variantes, contaminaciones y adaptaciones locales. Cada romance podía cambiar al ser cantado o recordado, de modo que el texto no era una pieza fija, sino una tradición viva. Síntesis: lírica culta, lírica popular y transición literaria. La poesía del siglo XV se define por la convivencia de varios sistemas. La lírica culta crea una poesía cortesana artificiosa y codificada. La lírica popular conserva formas breves, musicales y anónimas. Los cancioneros fijan y ordenan una producción poética. Jorge Manrique presenta la culminación moral y formal de la poesía del periodo, y el romancero articula una tradición narrativa en verso que enlaza oralidad, épica y lirismo. Y eso es todo.